Es muy evidente que desde que llegó Petro al poder, se propuso exterminar las EPS a como de lugar, como lo decía en su día la exministra Carolina Corcho, cuya propuesta era crear una crisis explícita en el sistema. Digo que tiene que haber una crisis explícita clara para que la sociedad entienda que se requiere de un cambio. En un diálogo con el médico especialista en salud pública, Federico Gelling, lo reiteró. Tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio. Pero después de eso, para que haya una transformación del sistema de salud, es que tiene que haber una propuesta alternativa. Esta idea ya había surgido del mismo Gustavo Petro, quien tenía muy en claro cómo iría destruyendo el sistema de salud colombiano, dejando desfinanciadas a las EPS y así irían cayendo como un castillo de naipes. Si yo quisiera acabar las EPS, ¿sabe qué hago? No presento el proyecto. Dejo que pase lo que está pasando. Y les demora un poquito los pagos. Y entonces, eso es un dominó. Y hace que... No, ni siquiera hay que demorar pagos. ¿No? No. Simplemente EPS quebrada, sus afiliados tienen que, como lo han hecho hasta ahora, tienen que pasar a las que quedan. Y esas se caen. Y entonces todo ese mundo de mayor aún de afiliados tiene que pasar a la que queda. Esa se cae. No es sino esperar. Si yo quisiera eso, no es sino esperar. Ahora bien, este lunes 22 de enero de 2024 se conoció una carta firmada por expertos y autoridades en materia de salud pública en el país. Entre los firmantes se destacan los exministros Alejandro Gaviria, Fernando Ruiz y Augusto Galán Sarmiento. El documento da cuenta de una situación de desfinanciamiento generalizado para la salud de los colombianos y un incremento en los servicios de salud que estarían generando el escenario perfecto para un pronto colapso del sistema. En primer lugar, los expertos en el sector señalan que la insuficiencia de la UPC es un agravante significativo en la crisis financiera que hoy se vive. El grupo de exministros reitera que el 12% de incremento que determinó el Ministerio de Salud para las UPC está 3 puntos porcentuales por debajo de los cálculos y estudios que ellos han socializado para el ajuste de esa prima este año. Además, indican que también era necesario que para esta vigencia se diera un incremento del 10% para los denominados presupuestos máximos, mientras lo que ocurrió fue que 80 medicamentos y servicios de salud que tenían costos a ese concepto ahora fueron incluidos en la UPC. Entre otros argumentos para la advertencia del colapso, en lugar de garantizar los recursos necesarios para el sistema, el Ministerio del Interior anuncia la construcción de miles de centros de atención primarias en salud a través de las juntas de acción comunal en los territorios, los cuales serían dotados con equipos tecnológicos y humanos financiados por el Ministerio de Salud, una decisión centralista que nace de una entidad que no tiene competencia sobre el Ministerio de Salud y que presupone la exclusión de las autoridades territoriales en las determinaciones y en la ejecución de las inversiones en salud. Es decir, que el gobierno se olvida de las EPS y los pocos recursos que destinó para pagar deudas pasadas para la salud en 2024 los invertirán en los CAP o centros de atención primarios en salud, eso sí, sin haberse aprobado aún la reforma a la salud en el Senado y sin tener en cuenta a la Corte Constitucional, que tendrá la última palabra en caso de ser aprobada. Así lo explica a continuación el exministro de Salud Alejandro Gaviria. Un problema que tiene que ver con las deudas del pasado y un problema que tiene que ver con el déficit presente. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que parece haber una intención del Ministerio de Salud y Protección Social de desfinanciar los recursos para pagar medicamentos y tratamientos para hacer centros de atención primaria e infraestructura hospitalaria. Y eso nos preocupa, porque es la primera vez que se estaría dando este tipo de desviación de recursos. Cuando uno tiene un sistema en déficit, no puede destinar recursos a unos fines distintos que para atender la salud de los colombianos. Lo que parece una estrategia deliberada de socavar la confianza en el sistema. Lo inverosímil son las declaraciones de este impresentable ministro de Salud de Petro, Guillermo Jaramillo, quien sin consultar con el ministro de Hacienda propuso llevar a cabo otra reforma tributaria para cubrir los recursos que hacen falta en el sistema de salud. El jefe de la cartera se refirió directamente a los representantes de las EPS, quienes aseguran que el aumento de la UPC es insuficiente para cubrir el aseguramiento de todos los colombianos. Como quien dice, no hay plata para la salud ni para los Juegos Panamericanos, pero sí para pagar las sinvergüencerías de Verónica Alcocer, Francia Márquez y los eternos viajes de Gustavo Petro. Y Blue ¿qué es? Master.
Y Blue, ¿qué? McMaster, que no alcanza la plata, que hay que darle más a las EPS. Pues entonces hagamos la reforma tributaria y pongamos a los empresarios a que paguen la plata que dejaron de pagar. A ver, y entonces ya hacemos la reforma. Y hacemos una reforma tributaria justa y equitativa en donde todos pongamos. El que menos tiene, menos pone. Y el que más tiene, más pone. Y conseguimos recursos para solucionar el problema si el problema es de dinero. Pero no tenemos más dinero. No ha habido un gobierno que haya hecho un esfuerzo más grande del 28% el año pasado y del 17% del presupuesto de salud en este año. Entonces, seamos consecuentes. A mí me alegra mucho. Estamos en otro tono. Lo dijo el doctor y lo dijo ASEMI y lo dijo Estar Salud. Y lo han dicho, y hasta Rueda, que era el que más jodía. El de Sanitas. Ese era el que más jodía. Entonces, perfecto. Pongámonos todos de acuerdo. Hagamos de Colombia una cosa grande todos juntos para que podamos transformar y cambiar este país. Porque todos los CAPS van a tener subsidio a la oferta para que puedan formalizar a sus trabajadores y darles un sueldo digno, que es lo que vienen pidiendo desde hace mucho tiempo. Entonces,